Muy buenos días, amigos, hermanos, familia. Continuamos con esta serie de dos hombres, dos destinos. Estamos viendo al primer hombre, aquel que confía en sus fuerzas. Y la idea central de esta mañana, o el principio que queremos que usted recuerde, es que el que confía en sus fuerzas, si no se arrepiente, le trae graves consecuencias. Hemos estado viendo que cómo el salmista describe realmente este tipo de personajes que se consideran que tienen fuerza, que tienen poder y hasta blasfeman contra Dios. Por eso es que a veces pienso que está hablando, no está hablando necesariamente de un cristiano, porque un cristiano no va a estar haciendo estas cosas, pero puede comenzar a hacerlo y terminar en un estado que no debe de hacerlo. Entonces, hoy en los tiempos que estamos viviendo, esto me parece bastante cruel, pero la palabra es dura, porque estamos viendo cuántas blasfemias ahora para el Señor, porque se consideran fuertes, se consideran empoderados, tienen el respaldo de hombres poderosos según ellos, y que nunca van ellos a enfermar, nunca van a morir, piensan que son infalibles. Y eso es lo que pasa con aquel que confía en sus fuerzas. Trabaja y logra, y muchas veces ya Dios no le permite disfrutar aquello, porque nunca consideró a Dios en nada de todo lo que se había esforzado y trabajado en esas riquezas que había conseguido. Y dice el Salmo 52:5, por tanto, dice, por tanto, Dios te destruirá para siempre. Y aquí está hablando para aquel que vive toda su vida confiando en sus fuerzas, confiando en sus ideologías, y nunca creyó en el Señor, nunca se arrepintió de sus pecados, nunca se arrepintió de reconocer de que sí hay un Dios poderoso al cual tenía que rendir cuentas, del cual tenía que depender. Te destruirá para siempre, dice, te asolará, te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Mire, esto es totalmente tremendo. Su castigo, destrucción, ¿qué significa? Sin posibilidad. Asolamiento, o sea, quedará en ruinas. Arrancado, será sacado, quitado, dejado fuera y desarraigado, o sea, sin lazo de unión con el Creador. A ese nivel va a llegar, esas serán las graves consecuencias por no arrepentirse, por confiar en su fuerza, por confiar en sus capacidades, en todos sus logros, y no confiar en el Señor. Siempre las decisiones malas traen graves consecuencias. ¿Cuántas personas han confiado en el amor de alguien y les ha fallado? ¿Cuántas personas han confiado sus bienes a alguien y les han robado? ¿Por qué? Porque no han pedido la dirección de Dios, porque no han puesto en Él sus fuerzas, su capacidad para cuando van a hacer algo, pedir la dirección del Señor, no dejarse ir solo porque yo sé que esto así es y según la experiencia, ¿sabe? A veces yo me siento muy avergonzada con el Señor, porque debido a la situación que sucedió con Roberto, a veces pienso que a todas las personas que tienen esa enfermedad les va a pasar lo mismo. Y yo desvalorizo el poder de Dios, porque digo, no, ya ese, ¿para qué voy a orar si ese ya el caminito que lleva es el mismo de mi esposo? Y es triste porque eso muestra que no hay una fe. Estoy poniendo mi confianza en la experiencia, en cosas que veo, y eso es pecado, porque desmerito los milagros del Señor, y una y otra vez Dios me tapa la boca y me dice, mira, aquí hice un milagro. ¿Por qué? Porque uno queda no resentido, porque no estoy yo resentido con Dios ni nada, he aceptado su voluntad, pero simplemente llegamos a confiar en nuestras experiencias, en lo que hemos vivido, y esa es una jactancia. Yo no sé en usted cuál es su experiencia y en eso se basa para juzgar o decir ciertas cosas como hacemos muchos. Y al final el Señor levanta a aquellas personas que nosotros dábamos por muertos. Y que la familia y que la gente dice, no, Dios lo va a levantar. Y uno dice, no, porque uno los mira con esos ojos de pesimismo, de incredulidad. No mira con fe, no ha confiado en ese Dios. Y ya varias veces Dios me ha avergonzado a mí misma de no creer en Él, de no poner mi confianza plena en Él, sino en la experiencia vivida. Y no es así.
Con cada quien Dios tiene un plan diferente, aunque sea la misma enfermedad. Entonces, por eso le digo, en detalles sencillos uno tiene que tener cuidado en dónde están sus fuerzas, en dónde está su confianza y por qué nos jactamos nosotros. Y no, yo sé que nosotros como creyentes no vamos a terminar en esta condición. Hemos sido librados de eso, pero es bueno reflexionar que muchas de nuestras acciones transmiten eso a nuestros hijos, transmite eso a las personas, que confiamos más en nuestras capacidades, ¿verdad? Y que las consecuencias que vivimos son debido a eso, por haber puesto la confianza en personas o en cosas o en nosotros mismos o en nuestra propia inteligencia que nos falló. Simple y sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer y avergonzarnos delante del Señor por confiar en cosas que no debíamos. Y aunque decimos, no, yo confío en Dios, voy con la dirección de Dios, usted sabe adentro en quién está creyendo, si realmente cree. Porque yo puedo decir, tengo fe, pero a la hora de las horas estoy cuestionando internamente y eso solo Dios y usted lo sabe. Y por eso es que ven, el principio, el que confía en sus fuerzas y no se arrepiente, le trae graves consecuencias. Si tú y yo no reconocemos como creyentes que estamos confiando en muchas cosas que no es en Dios y no lo reconocemos delante de Él, nos va a traer graves consecuencias. Créame que yo me siento tan apenada con 2 personas, porque yo casi oro para decirle, Señor, llévatelo, entréguenselo. Ese es mi pensar. ¿Por qué no se lo entregan a Dios? Que se lo lleve ya, para que no sufra. Imagínese cómo queda uno con el dolor en su corazón, pesimista, porque cree que todo es así. No, para nada. Dios puede hacer milagros extraordinarios en cosas que parecen que ya no. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Él tiene poder de sanar y de enfermar. Él tiene el poder de quitar y de poner. Entonces yo doy gloria a Dios cuando he reconocido que me he equivocado, que he pecado contra Dios, que he sido incrédula, porque confiaba en mi experiencia, la cual es vana, porque no todo es así. Dios tiene para cada quien una situación diferente. Así que pongamos nuestra plena confianza en el Señor para no traer graves consecuencias. Y dígame usted, aquel que sigue todavía confiando en su fuerza y que no reconoce a Jesús como el poderoso, que no reconoce a Dios como el creador, el sustentador de todo, y sigue luchando y logrando cosas para gloria suya, y se jacta todavía y se burla todavía, traerá graves consecuencias a su vida. Y muchas veces son personas cercanas a nosotros, parientes. Por esa razón es tan importante orar por esas cosas para que realmente no sucedan. Que vimos al principio que el que confía en su fuerza no es sabio. Y todas esas cosas de no ser sabio trae graves consecuencias a nuestra vida. Que Dios le bendiga.